como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Cáncer. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Yo soy Carmen y estas lecturas son lecturas para el amor y el desamor. Y vamos a ver, en este caso, a quién puedo estar leyéndole. Aquí entre tantos oráculos que tengo ya encima de la mesa para ti, vamos a ver qué son los oráculos que te corresponden. ¿Qué tiene que decirte realmente el tarot? Voy a lanzar las cartas poco a poco, te las voy a ir mostrando y tú vas a ir viendo más o menos las cartas y luego vamos a ir conversando con respecto. Vamos a ver la energía de esa persona. Una energía de un 8 de copas, como diciendo que se fue. Esa persona se tuvo que ir definitivamente. Fue esa persona que realmente se fue. Quizás, a pesar de que todavía estaba queriendo, necesitaba ver otras cosas. Necesitaba aclararse. Era una persona que de verdad necesitaba transformar su vida, transformar quizás o aclarar, yo diría, esos sentimientos, ¿sabes? Te lo digo de verdad, para bien o para mal tuyo, pero esta persona necesitaba irse, necesitaba ponerse bien, aclararse qué es lo que quería. Había momentos en que esta persona quizás, a lo mejor, mi querido Cáncer, no sentía que de verdad te estaba queriendo. Una persona que de verdad había momentos en que no coordinaba bien el amor, no sabía si realmente te quería o no te quería. Y por eso es que quizás tomó esta gran decisión. Te lo digo porque todo eso va saliendo en las energías de uno y esas cartas lo dicen todo. Aquí esta persona ha dado todo por terminado. Esta persona pareciera ser que su energía le está diciendo, esto se terminó, aquí ya no hay más nada que dar. Aquí, vamos a decir así, eso se acabó, ya no hay más nada que decir. Aquí veo que tú tienes ideas nuevas, se te presentan para ti nuevas ideas, nuevos acontecimientos que vienen para ti, quizás nuevos horizontes, nuevos romances, nuevas ideas para ti, algo diferente para ti puede estar viniendo. Y veo aquí que definitivamente sí, esta relación, esta situación está saliendo quizás de una crisis, esta situación sale de una crisis, pero probablemente, muy probablemente, yo diría que con un poquito más de amor o demostrando un poquito más de amor, probablemente aquí las condiciones se vuelvan a dar otra vez. Oye bien lo que te digo. Esta persona se fue porque no estaba segura realmente si quería o no quería. Esta persona se fue, como quien dice, como dicen por ahí, para desconfundirse. Estaba algo confundida, no sabía realmente qué estaba sintiendo, no sabía realmente si de verdad quería o no quería y se tuvo que ir. Veo que en la energía de esa persona también está la carta de la torre. Una carta de la torre en la que está diciendo, tengo que liberarme, hay que liberarse y sentía que debía definitivamente salir de donde estaba y liberarse, romper esa torre y salir, huir. Pero no fue una huida, realmente no es una huida, es sencillamente que tenía que irse porque no se estaba sintiendo bien en la relación. Por otro lado, estoy viendo que de tu parte hay como nuevas ideas que se plantean, como que queriendo quizás a lo mejor empezar algo nuevo si se quiere o con esa misma persona probablemente, pero también estoy viendo que al final el resumen de todo esto es que se sale de la crisis. Salimos de la crisis. Hay como quien dice, hay que dejar de desconfiar, hay que empezar a confiar nuevamente en la relación, hay que recomenzarse de nuevo. Es un replanteamiento que se está haciendo, hay un replanteo, pero entre los dos, un replanteo que se va a hacer, como decir, vamos a darnos una segunda oportunidad. Y aquí estoy viendo que vienen noticias rápidas, con ofrecimientos de amor, y esta persona, como quien dice,
regresando nuevamente a casa, regresando nuevamente para empezar ese replanteamiento. No sé si me expliqué. Aquí no era que, o a lo mejor sí, yo no sé cuál fue el motivo por el cual esta persona se fue. Definitivamente que habían dudas. Tenía dudas de sí misma o de sí mismo. No sabía qué hacer. Necesitaba salir y despejarse. Se fue a despejar, se fue, pero esta persona ha creído y estaba creyendo cuando se fue que definitivamente todo esto se terminó. Sentía como que de verdad había que liberarse de todo esto. Efectivamente, así lo hizo, pero fíjate tú que parece ser que el tiempo pasa, se plantean nuevas ideas, por lo menos de tu parte, y el final de la historia es lo que te acabo de decir, final de la crisis. Ya la crisis ha pasado, pareciera ser que como que comenzamos de nuevo. Quizás a lo mejor esta persona viene para quedarse, habrá un regreso y siente que ya no te tiene quizás como antes. Te ve independiente, te ve como más maduro, más madura, te ve con ideas propias, te ve con pasos firmes y eso es bastante interesante para esta situación y para esta relación. Pareciera ser, y te está diciendo también como consejos, una conclusión energética, te está diciendo que conózcanse ahora, primero, antes de reiniciar nuevamente la relación. ¿Qué queremos decir con esto? Que hagamos de cuenta que nunca nos hemos conocido, que estamos empezando de nuevo una relación. ¿Entiendes? Tratemos de entenderlo de esa manera, como que si nos estamos conociendo, para que comencemos, como quien dice, con el pie derecho. En resumidas cuentas, esta persona se fue, esta persona reventó esa torre, se liberó, pero tú con quizás esa manera tuya de ser, o quizás de la manera como tú miraste o como tomaste la relación, esta relación viene a salir de la crisis. Esta relación vuelve otra vez a su cauce normal y sale de esa crisis. Fue una crisis que hubo acá, la crisis quizás de los 3 años o de los 7 años, que a veces pasa esto, la crisis de los 3 años o de los 7 años. Y definitivamente ahora el amor comienza nuevamente. Te transformas y ahora ese amor te persigue. Así que ahí te estoy dejando yo, mi querido Cáncer, con esta lectura, con muchísimo amor por aquí. Hay reinicios, se ve nuevos comienzos, salimos de la crisis y de verdad un poco más de confianza el uno con el otro. Nos estamos viendo entonces, mi querido y adorado Cáncer, con una nueva lectura y espero que realmente te haya gustado y que te haya resonado esta lectura. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.